Sus Biblias entonces en el libro de Génesis, vamos a leer en el capítulo 4, gloria a Dios. Y vamos a hablar de Caín. No es un personaje muy popular, ¿verdad? Pero el ejemplo de Caín, que es negativo por cierto, y ya lo vamos a describir, nos enseñan varias cosas. Gloria a Dios. Y hay un contraste en Caín, que no vamos a hablar mucho del personaje que su hermano, que que tiene ese contraste entre Caín y obviamente el mismo, que es Abel. Gloria a Dios. Entonces, vamos a hablar enfocándonos en Caín ahora. En otra oportunidad hablamos también de Abel. Gloria a Dios. Lo tenemos en Génesis capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén y amén. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por este momento tan especial, Señor, en este lugar. Especial desde que comenzó la reunión, donde comenzamos orando, Señor, alabándote, sirviéndote con gozo y con alegría. Y ahora también, Señor, ofrendando y dándote, Señor, lo que tú mereces. Nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor. Y también a través de esta tu palabra, Señor. Palabra que es una semilla que es implantada, Señor, en nuestro espíritu para dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor, lo declaramos en fe, Señor, y lo recibimos ahora. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, por favor, hermano? Gloria a Dios. Es muy extenso si hablamos los porqué de todas las cosas. Una de las preguntas que muchas personas se hacen, creyentes obviamente, y que yo también en cierto momento me lo hice, ¿verdad? ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? ¿Sí? ¿Por qué fue que Dios rechazó lo que él traía para ofrendar? Y sí aceptó lo que traía su hermano menor, Abel. Caín traía de los frutos de la tierra, de la labor que él ejercía. Él era labrador, era agricultor. Y Abel criaba ovejas. Así que él trajo de sus ovejas y Caín trajo de los frutos de la tierra. Estoy creyendo que trajo lo mejor de los frutos que él había recogido. No era que él había traído algo inapropiado. Sin embargo, a Dios no le pareció esa ofrenda. Es que en realidad, queridos hermanos, tendremos que mirar un poco para atrás, ¿verdad? En la vida y en el origen, tanto de Caín como de Abel, y de sus padres, Adán y Eva, para poder comprender el significado del rechazo que Dios hizo hacia la ofrenda de Caín. Una ofrenda que nació en su corazón, no nació en el corazón de Dios. Fíjese usted una cosa, que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron expulsados del huerto del Edén. Todos nosotros conocemos la historia. Conocemos lo que la Biblia nos relata. Usted puede leer el capítulo 3 de Génesis y usted va a darse cuenta el pecado que habían cometido. Se habían rebelado contra la única ley que Dios les había dado en aquel lugar, en el huerto del Edén.
había una sola ley que Dios les había dado. Les había dicho que podían comer de todos los árboles, de todos los frutos de los árboles que estaban en el huerto del Edén, menos de uno, que era del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol no podían comer, porque el día que comiesen de ese árbol ellos iban a morir. Sin embargo, ahí estaba la serpiente, y en esa serpiente estaba encarnado, ¿verdad?, Satanás, porque se había hecho carne en la serpiente. O sea que Satanás entonces tentó a Eva y tentó también, obviamente, a Adán, y los dos comieron y fueron entonces rechazados de aquel lugar porque desobedecieron a Dios. El problema está en que en la pena que Dios les había dado, no lo voy a leer todo, pero Dios les dice a nuestros primeros padres de que pondría enemistad entre la mujer y la serpiente, y entre la simiente y la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer a la serpiente le dice, y tú le herirás en el calcañar. Ahí encontramos la primera profecía bíblica. Ahí encontramos que el primero que profetizó en las Escrituras fue directamente nuestro Dios, y se lo profetizó a nuestros primeros padres. Le dio por profecía que de la simiente de la mujer habría de nacer alguien, ¿sí?, que pisaría la cabeza de la serpiente. La cabeza de la serpiente, obviamente, tenía ese castigo por haber tentado, ¿sí?, haber tentado a nuestros primeros padres y haber causado la desgracia, no solamente de Adán y Eva, sino de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque ahí inmediatamente, entonces, Dios los arrojó de aquel lugar y la tierra se transformó en una tierra de cardos y espinas, una tierra de sufrimiento y de dolor. Sin embargo, ahí vemos que hay una promesa en esta profecía. Le dice que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Y eso fue lo que ocurrió. El Señor Jesús, el Hijo varón, el Hijo de Dios que nació de María, entonces se transformó en aquel que realmente pisó la cabeza de la serpiente. No vamos a explicar en detalle esto, pero Jesucristo murió en una cruz, ¿verdad? Y derramó su sangre, dio su vida por todos nosotros y murió en nuestro lugar. Y allí Él derrotó a Satanás. ¿Por qué? Porque Él resucitó de entre los muertos. Amén. Y de esa manera quedó Satanás derrotado, la muerte vencida por el Señor Jesús, y también fue condenado el pecado de todos nosotros en la persona de Jesús. Sería muy largo explicarlo ahora, pero solo voy a decir que el pecado de todos nosotros había sido puesto sobre Jesús en aquel momento. ¿Para qué? Para que entonces el pecado que nosotros cometimos y en el cual éramos nosotros culpables y por lo cual deberíamos de dar cuenta ante la ley de Dios, ahora no se nos es imputado a nosotros, sino en la persona de Jesús, si nosotros lo podemos creer. Amén. Esto es por fe. Entonces, para todos aquellos que creen que nuestros pecados han sido puestos en las personas de Jesús cuando Él fue crucificado, entonces sobre su cuerpo, allí en el madero, lo llevó todos nuestros pecados. Él murió por nosotros y de esa manera llevó nuestros pecados y nuestra culpa fue deshecha, fue puesta a un lado. La sangre de Jesús derramada en aquel lugar, entonces nos limpia a nosotros de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Eso era la promesa que Dios le dio a Adán y a Eva. Ellos no tenían de repente la revelación que ahora tenemos nosotros, porque claro, Dios le estaba hablando de un futuro incomprensible para ellos y nosotros estamos hablando de un pasado que ya se nos ha mostrado. Y por la fe nosotros ahora, juntando con otros elementos que encontramos en las Escrituras, nos damos cuenta de esta maravillosa obra de salvación que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Recuerde, ellos miraban para adelante, era una profecía. Nosotros ahora vemos esa profecía cumplida en la persona de Jesús, mirando para atrás. Amén.
Gloria a Dios. Pero ahora el tema está en que, ¿por qué entonces Caín, verdad, el primogénito de Adán y Eva, entonces ahora él hace una ofrenda y es rechazada? Fíjese que en el capítulo 4 que comenzamos a leer, dice que Adán conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo Eva: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eva estaba convencida en ese momento de que ese hijo, Caín, el primogénito, era quien habría de pisar la cabeza de la serpiente. Era su hijo primogénito. ¿Me estoy explicando, hermano? Amén. Ella lo creía. Por eso ella dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sí? He adquirido varón. Ella pensó eso, pero la realidad de las cosas que no era Caín, ¿verdad?, la simiente prometida para Eva, sino que fue nuestro Señor Jesús, muchos siglos más tarde, donde María, ¿sí?, María concibió a Jesucristo, ¿verdad?, y Él nació y se crió como un hombre, creció como un hombre y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, transformándose y así constituyéndose en nuestro Salvador. Amén. Discúlpeme, me equivoqué cuando dije transformándose, porque Él es un Salvador eterno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús es un Salvador eterno, porque esto ya estaba diseñado por Dios desde la eternidad. ¿Por qué lo podemos decir? Con escasos minutos, ¿verdad?, voy a tratar de explicar esto, que cuando Adán y Eva fueron sorprendidos por Dios en el huerto del Edén, y Dios los buscaba como lo hacía regularmente para hablar con ellos. Entonces, si usted lee capítulo 3 de Génesis, usted se va a dar cuenta de que los encuentra escondidos, Adán y Eva. Y estaban escondidos de Dios. ¿Por qué? Porque se habían hecho vestiduras de hojas de higuera. ¿Sí? Ellos, ¿por qué se hicieron esas vestiduras? Porque después de comer el fruto prohibido, entonces descubrieron que estaban desnudos. No había más nadie ahí, eran Adán y Eva, pero cuando se vieron desnudos, ellos automáticamente sintieron vergüenza y se dieron cuenta que habían sufrido una transformación. ¿Sí? Una transformación. ¿En qué consistía esa transformación? En que ahora tenían conocimiento del bien y del mal. Amén. Si ellos hubiesen comido del árbol de la vida, que también estaba en el huerto del Edén, nunca les hubiese pasado eso, porque comer del árbol de la vida significaba comer a Cristo y hubiesen tenido vida eterna. Pero la serpiente se adelantó, ¿verdad? Quizás Eva estaba buscando el árbol de la vida, no sabemos, en ese huerto tan extenso. Entonces, buscando el árbol para comer, se le adelanta la serpiente y le dice: mira este fruto. Y justo se detiene a mirar el fruto del árbol prohibido, del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y entonces la serpiente astuta, ¿sí?, mentirosa, porque ahí estaba Satanás en esa serpiente, entonces, hablando a través de la serpiente, el enemigo la lleva a tentar a Eva y caer en la tentación de tomar de ese fruto y comer de él. Amén. Entonces, al comer del fruto, entonces Eva cayó espiritualmente. Cayó de una manera que sería muy extenso explicarlo, pero ella era una persona perfecta, hermanos, igual que Adán. Estaban en un ambiente perfecto, ahí no existía el pecado. Pero sí estaba allí la ley de Dios con ese único mandamiento que les dije al comienzo: no coman de ese árbol. Amén. Pero entonces ella, al comer, llevó también de ese fruto a Adán y comió, haciéndose partícipe de esa transformación que sufrió la naturaleza de Eva, también la sufrió Adán. ¿En qué consistía esa transformación? Tenemos que explicar esto para comprender el por qué Dios rechaza,
¿verdad? La ofrenda de Caín. La transformación consistió en un cambio de naturaleza. No sé si me explico, pero Adán y Eva, en el momento que comen de ese fruto prohibido, entonces su naturaleza cambia. Ellos tenían una naturaleza para alabar y adorar a Dios. Recuerde que el ser humano ha sido constituido por Dios o creado por Dios con espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, el hombre había sido diseñado por Dios para que a través de su espíritu él se manejara. A través de su espíritu pudiera tener comunión con Dios. Usted, yo y todos los seres humanos tenemos también un espíritu humano. Tenemos un alma humana y tenemos el cuerpo que vemos, que es el estuche del alma y del espíritu, por decirlo de una manera, ¿verdad? Comprensible. Entonces, tenemos un espíritu humano dentro. Y Dios nos diseñó para que nos comunicáramos con Él y también para que viviéramos sobre esta tierra manejándonos con la dirección de nuestro espíritu. Pero en ese momento intervinió la serpiente y tentó a Eva a dejar de manejarse con su espíritu para manejarse con su alma. Y recuerde que la Biblia nos enseña que el alma del ser humano es el asiento de las emociones. Y no hay peor enemigo para la fe que manejarse por emociones. ¿Me explico lo que es manejarse por emociones? Cuando usted, por ejemplo, ve el fruto resplandeciente y colgando del árbol, que se ve precioso para ser consumido, maduro, usted piensa y se emociona y dice, es bueno para comer ese fruto. Y más cuando viene la voz de la serpiente astuta y le dice, come, porque sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto seréis como dioses. Se manejó por emoción, quiso ser como Dios. ¿Me explico? Se emocionó, su alma comenzó a funcionar y empezó a manejarse con su alma. Y cuando uno se maneja con el alma, deja que la mente tome las decisiones. Porque el alma y la mente están interrelacionadas. Amén. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona toma decisiones en su vida de manera emocional? Y las toma no solo de manera emocional las decisiones, sino también de manera racional. Piensa con su mente. Tenga la seguridad que todas las decisiones que el ser humano tome basándose en su alma y en su mente van a ser equivocadas. Amén. Las únicas decisiones acertadas del ser humano es cuando la tomamos a través del espíritu, porque es el órgano que Dios diseñó para el hombre, para que sea guiado en esta vida, en esta tierra, a través del espíritu humano. Pero entonces ahora se quebró eso y hubo un cambio de naturaleza. De un ser espiritual se transformó en un ser carnal, en un ser almático, en un ser que se empezó a manejar por emociones. Empezó a manejarse por lo que ven los ojos, por lo que oyen los oídos. Empezó a manejarse por sentimientos. No hay nada más engañoso que el sentimiento humano. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? Cada vez que tomamos decisiones con nuestros sentimientos en juego, vamos a equivocarnos. Y esa equivocación va a provocar dolor, sufrimiento, como le provocó esa equivocación a Adán y Eva, la ruina total. La ruina no solamente para ellos, sino para su descendencia. Y para todos nosotros que somos descendientes de Adán y Eva. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora encontramos que Adán y Eva, a pesar del cambio de naturaleza, que ahora eran seres carnales, emocionales, almáticos, Dios no los puede mantener en ese lugar espiritual, en ese lugar de gloria, en ese lugar de la presencia de Dios, que era el huerto del Edén. Por eso los expulsa de ese lugar. Dios es un Dios santo y nada contaminado por el pecado, y no solamente por el pecado, sino contaminado por la naturaleza satánica.
Uy, pastor, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo lo que la Biblia nos muestra, de que cuando Eva comió del fruto prohibido, fue la naturaleza satánica que fue inyectada en Eva. Fue inyectada luego en Adán. Y la recibimos esa naturaleza cada uno de nosotros. O sea, que por hablarlo más directamente y sin que el ánimo que nadie se ofenda, podemos decir que los seres humanos en alguna forma somos diablos. ¿Aló? ¿Verdad que nos gusta eso? Yo estoy seguro que usted no va a aplaudir, pero es la realidad. Analice las decisiones que ha tomado en su vida. Yo lo he hecho. Analicemos y vamos a darnos cuenta de que en la naturaleza caída que tenemos está el enemigo vigente. ¿Sí o no? ¿O no mentimos? ¿O no hacemos cosas que sabemos que ofenden a Dios? Y después sabemos ahora, porque somos cristianos, ¿verdad? Que ahora, por gracia y misericordia de Dios y por la promesa que Dios le hizo a nuestros primeros padres, dándole una promesa de salvación, nosotros también creemos, al igual que Eva creyó en esa promesa, de que el hijo varón, la simiente de la mujer, habría de manifestarse para pisar la cabeza de la simiente de la serpiente. Hoy lo vemos para atrás, como dije antes, y lo creemos. Y por eso ahora hemos adquirido, por oír el Evangelio, escuche, eso es el Evangelio, lo que pasó en el huerto del Edén fue el primer mensaje evangélico. Amén. Y entonces, el primer mensaje de salvación que Dios le da al hombre, directamente Dios se lo habla. Y ahora, entonces, nosotros oímos, así como puso el oído Eva a la voz de la serpiente, nosotros ponemos el oído a la voz del Espíritu de Dios. Y cuando cayó Eva por oír la voz de la serpiente, esa naturaleza la contrajo, se inyectó en ella, se contagió como un virus maligno, porque eso es el pecado. Un virus maligno e incurable que lleva indefectiblemente a la muerte. Amén. Ninguno de los que estamos aquí nos vamos a librar de la muerte, a menos que el Señor venga antes. Amén. Todos vamos a morir llegado el momento. No hay nadie que quede para semilla. Amén. Nadie. Todos nosotros estamos cortados con la misma tijera y nos vamos caminito a la muerte. Desde el día que nacimos, no es que comenzamos a vivir, empezamos a morir. Cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, ¿qué pasa? Es un día, un minuto, una hora, un segundo menos de vida. Claro, pastor, usted me dice, pastor, claro, usted lo mira negativamente, pero la vida es para vivirla. Claro que sí, la vida es para vivirla, pero la verdadera vida no es la vida que heredamos de Adán y Eva, es la vida en Cristo Jesús. Amén. Por eso, al recibir a Cristo, nosotros creímos al mensaje de Dios, creímos al Evangelio de Dios, que Jesucristo es el que derrotó a la serpiente y el que derrotó al pecado, el que derrotó la muerte, y ahora hemos recibido por oír el Evangelio y creerlo, una naturaleza nueva en Cristo. Y si ahora nosotros tenemos la gracia de Dios en nuestra vida, no es por nuestra antigua naturaleza, sino por la nueva naturaleza en Cristo. Ahora Cristo está en nuestros corazones también. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea que podríamos decir, para que lo comprendamos teológicamente hablando, que habitan en nosotros dos naturalezas. La mala y la buena. Amén. La mala es la naturaleza del enemigo y la buena es la naturaleza de Cristo. El asunto está, ¿cómo decidimos nosotros
bajo qué principios y bajo qué naturaleza vivir. Amén. ¿Lo vemos? Esto es muy importante, porque cuando nosotros escogemos a Cristo, entonces escogemos vivir bajo los principios de Dios. Y Dios tiene una manera de obrar, una manera de actuar, una manera en la que se le debe de adorar. Caín, ¿qué hizo? Pensando su madre que era la simiente prometida, se equivocó. Pero Caín sencillamente empezó a vivir en esa naturaleza caída que había heredado de sus padres. Y en esa naturaleza caída, a pesar de conocer la historia, porque yo estoy seguro, aunque la Biblia no lo dice, que cuando Adán y Eva criaban a sus hijos, tanto Caín como Abel, les contarían lo que pasó en el huerto del Edén, de cómo Dios se había provisto de pieles para cubrir su desnudez. Habíamos dicho que ellos habían hecho vestiduras de hojas vegetales, de higuera. Sin embargo, a Dios no le pareció, no le gustó. Entonces, ¿Dios qué hizo? Se proveyó de pieles de animales. Dios se proveyó de pieles de animales. No fue que le dijo a Adán, búscate unos animalitos y hazte unas vestiduras de pieles. No. El primer modisto, si podemos mencionarlo de esa manera, es nuestro Dios. Él confeccionó la vestidura de nuestros primeros padres que le agradaban a Él, con pieles de animales. Pero ahora viene la pregunta, pieles de animales, ¿y de dónde la sacó Dios? Dios obviamente tuvo que matar animalitos y derramar su sangre para poder confeccionar esas vestiduras de pieles, para cubrir la desnudez de Eva y de Adán. Amén. Ahora el tema está que Dios mismo, para tapar la vergüenza y el pecado del ser humano, tiene que derramar la sangre de animalitos inocentes. Los corderitos. Imagínenselo a Dios con una daga, cortando el cuello de esos animales, derramando sangre, desollando a los animalitos, quitándole la piel, para traerles esas vestiduras a Adán y a Eva y cubrirlos. Porque antes de echarlos, Dios los cubrió. ¿No es tremendo? Que Dios, el Creador, el Dios de amor y de misericordia, el Dios que creó todas las cosas para su gloria, ahora haya tenido que tomar la decisión, que es muy fácil a veces tomar para cualquiera que vive en zonas rurales, matar un animalito, derramar sangre para alimentarse. Pero sin embargo, Dios no necesitaba alimentarse. Ni nuestros primeros padres necesitaban alimentarse de la carne de esos animalitos. Pero nuestros primeros padres necesitaban cubrir su pecado, su vergüenza. Y Dios lo sabía. Por eso Dios toma esa decisión y sacrifica estos animalitos. Por eso sangre es derramada. Por eso ese sacrificio. Por eso Adán y Eva le enseñaban a sus hijos lo que había sucedido. Y entonces Abel, el menor de esos dos, entre otros tantos que pudieron haber tenido, para los que preguntan con quién se casó, ¿no? Caín. Abel decide tomar por oficio ser pastor de ovejas, criar ovejas. Y Caín no. Caín dijo, yo voy a hacer lo que se produce aquí, porque la gente que come vegetales, Dios no le había dado orden todavía al ser humano para que se alimentaran de carne animal. Comían vegetales. De todos los frutos del campo, del huerto, podéis comer. Les serviría de alimento.
Sin embargo, no les dijo que comiesen carne. O sea, Abel escogió un trabajo, un oficio, una profesión no muy redituable. Hoy en día el oficio de ganadero quizás represente mucho dinero, pero sin embargo en aquel momento no. Solamente podía utilizar la lana, la leche, pero nunca la carne. Amén. Sin embargo, Caín dijo, inteligente, pensando, usando razón, dijo, yo voy a sembrar la tierra, porque acá está el negocio. Yo voy a agarrar, voy a sembrar vegetales, trigos, papa. ¿Qué más le gusta? Frijoles. Yo voy a sembrar todo porque voy a vender y todo el mundo come eso. Pero el tonto de mi hermano, sembrando, criando ovejas, no va a llegar a ningún lado. No vas a ir a ningún lado yendo a la congregación, a la iglesia. Ahí te van a lavar el cerebro. Yo pensaba así antes de ser cristiano. La gente probablemente le va a hablar en esos términos a usted también. ¿A qué van a perder el tiempo ahí? ¿Por qué no van a trabajar o van a hacer algo útil, más productivo en la vida que andar perdiendo el tiempo escuchando cosas que no saben si son reales? ¿No se lo ha dicho alguien a usted? Sin embargo, Abel escogió lo que en definitiva iba a ser el oficio que lo iba a llevar a agradar a Dios. Amén. Sin embargo, Caín no. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, yo voy a ofrendar a Dios. En otras palabras, le voy a dar culto al Creador. Lo que hizo Caín no era algo malo. Qué bueno, ¿no? Es darle culto a Dios. Veo que hay tanta gente que quiere honrar a Dios, pero lamentablemente lo hacen a su manera. Como Caín. A su gusto y antojo. No indagan ni analizan cómo es que Dios quiere que se le adore, que se le sirva. Sin embargo, mucha gente hace como le da la gana. Así hizo Caín. Bueno, yo voy a tomar lo mejor de mi cosecha. Los mejores frutos, lo más lindo. Lo voy a poner en una canasta y lo voy a llevar a Dios. Fíjese que en esa época no había cultos como estos. ¿Qué hacían en la antigüedad? Ofrendaban. Esa era la adoración a Dios. Si usted mira la Escritura, voy a leer algún verso. Gloria a Dios. Por ejemplo, que alguien me ayude a leer Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Proverbios. ¿Está en la Biblia? Sí. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos los frutos, y serás lleno tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Gracias, hermano. Honra a Dios con las primicias de todos los frutos. Ofrendas. ¿Por qué? Dios estableció una ofrenda. ¿Necesita Dios una ofrenda? ¿Necesitaba Dios el sacrificio de animalitos de parte de Abel? ¿Necesitaba que Caín le trajese frutos? ¿Necesita Dios dinero? Dios no necesita nada de eso. Pero ¿por qué Dios se agrada cuando alguien ofrenda y le da culto? Porque ofrendar es darle culto a Dios. En la antigüedad nadie llegaba a la presencia de Dios sin ofrenda en la mano. ¿Cuál era la ofrenda? Un sacrificio. Amén.
Era lo primero que en su hogar se proveía para llegar al lugar de adoración. No se miraba al espejo a ver cómo estaba la gente, ni la ropa que iba cargando de vestido, sino miraba su ofrenda. ¿Me explico? La ofrenda era el acto de adoración. Las primicias, los primeros frutos, las ofrendas, los diezmos, más adelante se establecieron. Ahora la pregunta viene, ¿y por qué Dios pide ofrenda entonces? La realidad de las cosas es que la ofrenda, el diezmo, las primicias y todo lo que usted pueda llegar a dar, no es que porque Dios lo necesita, lo necesitamos nosotros. ¿Qué dice, pastor? Pero si yo doy algo, me estoy desprendiendo de algo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que aprendamos a confiar en Él. Amén. Porque cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, cuando usted le da algo a Dios, deja de confiar en sí mismo y deja de confiar en el valor de lo que usted tiene para dar. Porque ahí está el problema. Cuando nosotros confiamos en las cosas que perecen, en las cosas que los ojos ven, cuando confiamos en nuestro dinero, en nuestra cuenta bancaria, en nuestras propiedades, en nuestro carro nuevo, cuando confiamos en nuestro título, en todo lo que hemos logrado, en nuestra profesión, nuestro oficio, cuando confiamos en las demás personas, cuando confiamos en los seres humanos, nos estamos equivocando. Dios nos quiere enseñar a solo confiar en Él y en nadie más. Amén. Por eso Dios establece las ofrendas, para que el hombre pueda desarrollarse en fe, para que pueda crecer en fe. Cuando usted da algo, dice yo voy a dar esto, usted se desprende de eso. Yo me desprendo de esta hoja, acá hay un bosquejo, hay un argumento, yo me desprendo de eso y digo, confío en ti, Señor. Amén. Ya no confío en el valor que tiene mi ofrenda. Confío en la gracia de Dios. Confío en la soberana gracia de Dios. No confío en el dinero. Dejé de confiar en el dinero porque ahora solo mi confianza está puesta en el Señor. Amén. ¿Voy a ser pobre porque yo me desprendo de esto? Al contrario, Dios me va a hacer crecer en fe, y cuando nosotros crecemos en fe, vamos a ver que las cosas imposibles se hacen posibles. Vamos a ver cómo Dios abre puertas que nosotros jamás hubiésemos abierto por nosotros mismos, pero es la mano de Dios a través de su gracia que hemos recibido la que nos abre la puerta. Es la mano de Dios la que hace el milagro. Es la mano de Dios la que sana nuestros cuerpos enfermos, la que sana nuestras emociones enfermas, la que sana nuestras mentes enfermas. Es la mano de Dios la que hace los milagros, hermanas y hermanos. Es la mano todopoderosa del Creador la que se extiende a nuestro favor cuando nuestra mano se extiende hacia Él, cuando le damos algo que sencillamente lo hemos recibido también de Él. Amén. Nos damos cuenta entonces cuál es el valor de la ofrenda. Caín le importaba poco. A Caín no le interesaba. Y Caín se inventó su propia religión. Alguien me dijo, ¿quién inventó la religión? Caín. Caín inventó la religión. ¿Cómo? Hizo su culto personal, a su manera, a su antojo. Trajo de ofrendas lo que le parecía a él, lo que le creyó lógico. No, yo traigo del fruto de la tierra. A pesar de tener conocimiento de lo que sus padres le habían contado, de cómo Dios se tuvo que proveer de animalitos y derramar sangre para tapar el pecado. Y lo que era la ofrenda era para tapar el pecado. Amén. Entonces, la ofrenda de Caín fue rechazada por Dios. ¿Por qué?
Porque no venía de Caín esa ofrenda. Venía de la naturaleza caída. Venía de la naturaleza satánica. Era el diablo, en la persona de Caín, la que le incitaba a ofrendar de esa manera. ¿Y puede Dios aceptar ofrenda del diablo? No. Por ejemplo, si usted a mí me trae un vaso de agua limpia, yo lo recibo con gusto y alegría. Si hay un agua ahí, que venga, por favor. Sí, gracias, hermano. Esta agua está limpia, ¿no? Usted la abrió recién. Es un agua limpia, ¿sí? Pero si usted me trae un agua sucia, y yo veo que está sucia, yo no la voy a aceptar, la voy a rechazar. La ofrenda de Caín era agua sucia. Estaba manchada por el enemigo. Muchos dicen, pobre Caín, si a lo mejor no hubiese sido Dios tan severo con él hubiese amado a su hermano Abel, no lo hubiese matado. ¿Qué hizo de malo en traer lo mejor de los frutos del huerto, de lo que él sembraba? Hizo lo que no tenía que hacer, lo que nunca Dios pidió. Pero Abel sí hizo lo correcto. Tuvo revelación. Tuvo conocimiento. Pero no solamente conocimiento e información en la mente, sino una revelación que es conocimiento puesto en acción. ¿De qué me sirve a mí recibir revelación si no la pongo a trabajar? Abel tuvo revelación. ¿Por qué? Porque el conocimiento que recibió de sus padres lo echó a andar, lo hizo trabajar. Sabía cómo agradar a Dios. Sabía cómo conquistar el corazón de Dios. Se dio cuenta que Dios lo amaba y él amaba a Dios y quería agradarle a él, y lo hizo de la manera que sabía, que había escuchado, y se puso en acción. Fue y llevó de lo mejor de sus animalitos. Lo sacrificó delante de Dios. Derramó sangre, como Dios había derramado sangre en el huerto del Edén para tapar la vergüenza de sus padres. Ahora él se identificaba con eso. Creía de que él necesitaba también un sacrificio, una ofrenda que dar a Dios, que era derramar sangre. Por eso la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén. Amén. Por eso Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él fue a la cruz y murió y derramó su sangre como el Cordero perfecto. ¿Recuerdan que su primo Juan el Bautista dijo, cuando le vio llegar a las aguas del Jordán, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El Bautista tenía revelación. Veía a Jesús llegar para que sea bautizado. Es aquí el Cordero de Dios, el Cordero, el sacrificio, el único que puede morir en lugar de los demás. ¿Y por qué eso, pastor? Porque Él es inocente. Así como las víctimas en el huerto del Edén, animalitos inocentes. Jesús nunca pecó como nosotros. Nunca Jesús tuvo una naturaleza caída, la naturaleza de Satanás en Él. ¿Me explico? Porque Jesús es único. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces Él murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Y Abel, sin haber visto estas cosas que nosotros ya conocemos, pero por fe, lo hizo así. Hizo hasta donde la fe le permitía creer o saber. Sabía que había que matar el animalito.
voy a darle lo mejor del producto de mi trabajo al Señor. Ese es el culto que Dios quiere. El verdadero culto, la verdadera adoración. Pero Caín no adoró a su antojo. Caín vino a traer porquería a Dios. ¿Aló? Nunca le traigamos porquería a Dios. ¿Me estoy explicando? Traigamos lo que nos cuesta. Pongamos en sus manos lo que nos duele. Pongamos en sus manos que allí hay vida incluida. Cuando usted diezma, usted está dando un 10% de su vida. Pero cuando lo hace con fe, con gozo y con alegría, Dios le va a retribuir para que usted dé más. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Por eso Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel. Y cuando hay un rechazo, la religión establecida ahí ya estaba imperial. Era la religión de Caín. Siempre va a haber alguien que dice, oh, parece que Caín sabe mucho. Hagamos como Caín también. Porque en definitiva, si usted ve, mató a Abel y el que tenía la religión correcta fue muerto. ¿Sí? Pero en los términos de Dios, Abel vivió para siempre, como cada uno de nosotros vivimos para la eternidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Caín, hoy no lo vamos a meditar eso, pero recibió una marca en su frente. ¿Y sabe para qué? Para que no lo matara nadie. En su gracia, Dios le dio a Caín también. Y por eso hay muchos Caínes que andan sueltos por ahí. ¿Conoce algún Caín? ¿Se ha topado con ellos? Los hay. Muchos. Muchos Caínes. Y usted se dice, ¿y por qué Dios no se los lleva? ¿Y por qué Dios no les da un mazazo en la cabeza? ¿Por qué Dios no los termina? ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan. Y el plan es bendecir a los Abeles. Amén. Ella tiene condena. Nadie lo podía matar a Caín, pero iba a sufrir todos los días de su vida por ser errante en la tierra. No hay peor cosa para alguien que ama el territorio, ser un errante en la tierra. Caín era agricultor, él necesitaba quedarse ahí en un lugar y hacer producir a su tierra, y ahora tenía que andar errante. Errante en la tierra. Qué triste no tener arraigo, no vivir donde se nació. Caín era errante y con temor y con miedo, porque sabía que alguien lo podía matar un día, porque no tenía la suficiente fe para creer también que esa marca que tenía en su frente lo libraba de la condenación de otros seres humanos. Pero Caín se refugió, ¿saben qué? En ciudades. Construyó una ciudad por temor. No podía vivir tranquilo en el campo, se sentía desamparado, desprotegido. Tenía que vivir rodeado de gente, de casas, y tampoco dormía bien. ¿Conoce algún Caín? Gente que no puede dormir bien, porque la conciencia siempre está allí machacándole la desgracia de los crímenes cometidos. Lamentablemente es así. Pero para el que cree, todas las cosas son posibles. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y si alguien cree en Cristo, por más Caín que sea, por más malo que sea,
Por más sucio y engañoso que tenga su corazón, por más negro y entebrecido que éste sea, si cree en Jesucristo, sus pecados van a ser lavados. Si fueron rojos como el carmesí, serán como blanca lana. ¡Aleluya! Si están manchados por el pecado, nuestro corazón va a ser libre de ese pecado, va a ser limpio. Vamos a estar en paz con Dios y vamos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, pero para el que cree. Amén. Porque el que no cree siempre va a vivir bajo un manto de oscuridad y de opresión, porque Satanás está presente allí. Satanás está cerca de los Caínes, está en ellos. No es que anda un demonio al lado, está dentro de ellos. Amén. Pero usted y yo hemos creído. ¿Cuántos han creído? Levanten su mano. Gloria a Dios. Ahora vamos a orar entonces. Por eso es que Dios rechaza la ofrenda de Caín. Era una ofrenda surgida de un corazón sucio. Dios no necesita dinero. Nosotros lo necesitamos. Todos. Por eso diezmamos y ofrendamos. Porque el diezmo y la ofrenda no nos va a garantizar a nosotros una vida de prosperidad, pero ayuda bastante. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo más importante es la prosperidad espiritual. Saber estas cosas, creerlas y vivirlas es impagable. Es impagable. Porque cuando usted vive bajo los principios de Dios y sabe que está haciendo la voluntad de Dios, descansa en paz. Hay gente que no tiene paz, no viven en paz. Quisieran ellos vivir en paz. Van para aquí, van para allá, para arriba, para abajo, salen de un lugar, se meten en otro. Pero la paz no la determinan las circunstancias que las rodean a las personas. La paz se carga adentro. Amén. Cristo es paz. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nunca vamos a disfrutar de verdadera paz. Si saldría una píldora para la paz, millones la comprarían. Los laboratorios se harían multimillonarios, pero no existen. No hay píldoras para la paz. No hay cápsulas. Es Cristo Jesús. Cuando lo recibimos a Él, nos hacemos uno con Él. Vivimos en paz, caminamos libres. Nuestras mentes descansan. Recostamos nuestra cabeza en una almohada y dormimos. Pero los Caínes no pueden tener paz. Los Caínes siempre van a vivir arruinados. Los que inventan su propio método de agradar a Dios. ¿Cuántos creyentes también, falsos creyentes, hay que buscan agradar a Dios a su manera? Pero la realidad es que lo están haciendo a gusto y antojo del diablo. Amén. Caín dijo, bueno, yo voy a dar esto, a mí me parece que está bien. Mi hermano que haga como él quiera, pero yo creo que Dios me va a recibir. Sin embargo, no fue así. Porque no es como el hombre cree o le parece. Es como Dios ha determinado que le tengamos que adorar a Él. Amén. Leamos la Escritura, instruyámonos, busquemos la presencia de Dios y usted va a vivir una vida diferente. Amén. ¿Lo quiere? Levante la mano si lo quiere. Gloria a Dios. Ahora una pregunta más antes de irnos de aquí. ¿Habrá alguien que dice, sí, yo quiero a Cristo en mi corazón? Yo lo quiero, lo necesito. ¿Habrá alguien hoy aquí que dice,
Yo no quiero vivir una religión. Yo quiero vivir en la presencia de Dios. Si hay alguien que quiere ver su vida cambiada, no es que yo le aseguro nada. La Biblia nos asegura que el que recibe a Cristo, su vida cambia, nace de nuevo, tiene una nueva vida en Cristo. ¿Habrá alguien que quiere esa nueva vida? Levante la mano. ¿Dónde está? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a orar. Aleluya, aleluya. Yo siento la presencia del Señor aquí. Qué bueno es Dios. Cuando me acuerdo y digo, Señor, ¿por qué me llamaste a mí? Yo no merecía nada. Era una basura, Señor. Sin embargo, Él igual me amó. No era que no amaba a Caín, Dios. Por eso puso una marca en su cabeza para que no lo mataran así nomás. Dios amaba a Caín, pero Dios no podía ir en contra de sus principios. Por eso lo amó más a Abel. Lo amó a Abel. Recibió su ofrenda. Ah, pero murió Abel. Sí, murió. Pero a la presencia de Dios se fue. Y Caín nunca se pudo arrepentir. Nunca pudo abandonar ese camino de maldad. Pero tan grande era la maldad, pastor, de Caín, sí. Repito, era como que Dios recibiera el vaso de agua sucia de las manos de Caín. Y tira por la cara. Dios no quiere cosas manchadas por el pecado y la naturaleza del enemigo, ni invenciones humanas del corazón caído humano para buscar agradar a Dios. A Dios se le agrada como Él ya estableció. Diezme y ofrenda. Hágalo con amor, con gozo, con alegría. Y usted va a ver muchas cosas cambiar en su vida. Recuerde que el culto no es solamente la alabanza, la adoración, ni siquiera la prédica de la palabra. Ofrendar es parte del culto a Dios. Y lo vamos a hacer con corazones limpios. Y vamos a levantar manos limpias al Señor. Mientras alabamos al Señor, yo voy a hacerle una invitación más. A los que han levantado la mano, pueden dar un paso acá adelante nada más y vamos a orar. Un paso adelante. Ahí está bien, está ahí. Gloria. Alguien más había levantado la mano, creo. Pase, no sé qué pasa. Me pareció que había alguien más. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. ¿Usted ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Usted, jovencito? ¿Tú? Bueno, entonces, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una oración al Señor. Repitan conmigo. Gracias, Padre, por tu salvación, por tu amor, Señor, porque creo que a ti te debo de adorar como tú has establecido, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por estar en mi corazón. Yo recibo tu plenitud ahora, Señor. Lléname del Espíritu Santo, Señor. Ayúdame a caminar en este camino. Ayúdame a comprender, Señor. Ayúdame a crecer en fe. Ayúdame a servirte, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor y todos ahora vamos a estar levantando una mano. Si hay alguien enfermo también, esté creyendo que Dios va a estar obrando en su vida. Gracias, sí, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.
bendición. Bendíceme. Y si prohibidas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Aleluya, gloria a Dios. Ahora en el nombre de Jesús declaramos liberación, salud. Se rompen las cadenas, se deshacen las ligaduras ahora, las opresiones se van, la angustia se disipa. No tiene fronteras, tu luz rompe condena, no tiene barreras, tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condena, no tiene barreras, tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condena, no tiene barreras. De lo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condena, no tiene barreras, tu amor rompe condenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condena, no tiene barreras, el velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, Se va la enfermedad, se va la angustia, se va el dolor. En el nombre de Jesús. Se rompe la el velo cadena. que En el nombre de Jesús. impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. Gloria a Dios. Si hay alguien que no puede dormir, que le cuesta dormir, levante la mano donde está, allí donde está. Que no puede dormir. Alguien más que no puede dormir. Gloria a Dios. Abba, lleva, larga. Declaro ahora libertad ahora en el nombre de Jesús. Se va el insomnio, se va ahora la angustia, se va la opresión ahora en el nombre de Jesús. Rechazo ahora el insomnio en el nombre de Jesús. Se va, se va, se va ahora en el nombre de Jesús. Se fue, se fue, se fue. Alaba a Dios. Levanta tu mano, tú que levantaste la mano, que tenías insomnio, y declara: gracias, Señor, gracias porque soy libre, gracias. Aleluya, aleluya, gloria a Dios.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. ¿Habrá alguien, y la última pregunta que hago, habrá alguien que no pueda perdonar? ¿Que le cuesta perdonar? Levante la mano donde está, todos con los ojos cerrados todavía, por favor. ¿Hay alguien que no pueda perdonar? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que no puede perdonar, le cuesta perdonar, siente odio, siente rechazo hacia alguien. Ahora vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, se va ahora la falta de perdón. Ahora el corazón duro se ablanda ahora. En el nombre de Jesús, declaro liberación ahora de la falta de perdón. En el nombre de Jesús. Hazlo con fe, confiésalo con fe, créelo. Vas a acercarte a esa persona que no puedes ni ver. Le vas a saludar, si es posible le vas a dar un abrazo. Quizás se sorprenda y no entiende lo que estás haciendo, pero tú estás allí guiado por el Espíritu Santo y esa brecha se va a sanar, esa división se va a sanar ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Nos despedimos con la paz del Señor Jesús. Dios le bendiga a todos. El velo que impedía tu presencia